Feliz y bendecido día. Hola irrefrenables, bienvenidos al podcast de Arranca y Proyéctate. Yo soy Temay Briceño, autora del libro Eres un arranque o un freno en tu vida, y estoy aquí para encender tu chispa de motivación. En este espacio te brindaré las herramientas necesarias para crear confianza, generar ideas emprendedoras y desarrollar tu propia fuente digital. Todo para que puedas diseñar tu realidad ideal. Acompáñame cada martes y jueves donde exploraremos cómo el mundo digital puede ayudarte a iniciar un negocio que te brinde tiempo y la calidad de vida que deseas. Comencemos este emocionante viaje juntos. Hola irrefrenables, bienvenidos a Arranca y Proyéctate, el espacio donde vinimos no a motivarnos, vinimos a accionar, a movernos. Porque aquí hablamos de propósito real, de acción consciente y decisiones que transforman. Hoy quiero abrir una conversación necesaria, porque muchas mujeres están funcionando pero no están conectadas. Están cumpliendo pero no están expandiendo. Así que hoy les traigo, una invitada de lujo. Y para eso me acompaña una invitada que habla de Ikigai, de hábitos, de liderazgo y antifragilidad desde la experiencia, no desde la teoría. Y ella es María Ángela Soto, escritora, mentora, speaker y creadora además. Para sumar a tu Ikigai, especialista en liderazgo, antifragilidad y diseño de hábitos que sostienen propósitos. María de los Ángeles, bienvenida a Arranca y Proyéctate. Qué honor tenerte aquí. Mil gracias por aceptar esta invitación. Maggie, qué felicidad poder estar contigo y para mí también es un honor gigante poder compartir este espacio tuyo que has creado y que se siente esa buena vibra precisamente en función de contribuir. Y bueno, aquí estoy para ustedes, para todo lo que podamos conversar y profundizar. Ay, qué rico, mil gracias, mil gracias. Mira, Los Ángeles, hay una pregunta que a mí me encanta hacerla de inicio. Es ¿cómo eras de niña? Pues mira que esa es una muy linda pregunta porque cuando yo recuerdo a esa niña, hay un momento de la vida donde me alcanzo a ver como en esa exploración. O sea, yo siento que cuando aprendí a leer, a mí eso me cambió la vida. O sea, el entender que podía por medio de las letras descubrir mundos en los libros. Y yo no paraba, o sea, yo era una niña más bien retraída ante los ojos de afuera, pero para mí yo estaba viviendo en mis mundos y me la pasaba siempre con un libro en la mano. Y, y ese digamos que es uno de los recuerdos más interesantes de esa niñez. Y cuando comienzo a analizarme ya, digamos, de todo este proceso que he llevado, analizar esa niña, me doy cuenta que mucho de, que a mí me salvó la vida los libros, o sea, me salvó la vida el poder conocer que había otros mundos. Yo nací en un pueblo muy pequeño de aquí de Colombia. Mis padres pues se movían entre los pueblos, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 6 años y yo creo que a partir de ahí yo sentí como esa necesidad de meterme mucho hacia adentro, que como te digo a los ojos de afuera era como que esa niña por allá tan callada o esa niña tan retraída, pero realmente a mí no me importaba, yo me metía en mi mundo y no me importaba. Y te digo que me salvó la vida porque cuando asesinan a mi papá, yo tenía 12 años, cuando a él lo asesinan, para mí el refugio fue ese, fue entender que los libros me venían ya dando, porque además empecé a leer cosas que no se leen tan comúnmente en los niños. Yo empecé a leer cosas filosóficas, de metafísica, o sea, cuánto libro me encontraba, yo lo leía, pero comenzó a interesarme mucho esa línea y darme cuenta que pues, la muerte de mi papá fue muy dura. Pues para cualquier niño es duro, pero para mí de 12 años fue bastante dura, porque en ese momento entendí que la maldad existía, que habían personas que no les importaba quitarle la vida a otra persona y bueno, pasaron sucesos muy duros en ese momento de mi vida que me llevan también a entender que, pues,
yo estaba siendo preparada para algo más que no sabía qué era. Eso a los 12 años. Ya en los 15 Ah, comencé a leer cosas como las de Conversaciones con Dios, otros libros más profundos, pero ya los entendía porque precisamente venía haciendo eso. Pero muy linda tu pregunta porque yo puedo decir hoy que fui una niña que maduró biche, como decimos aquí en Colombia, o sea, que maduró muy pronto. Su mentalidad, o sea, mi mentalidad creo que fue muy madura desde muy pequeña y eso me marcó toda la existencia y para adelante porque yo me sentía, o siempre me he sentido más cómoda con personas más adultas, con más experiencia, que con las personas de mi misma edad en ese momento, pero también encontraba más personas como yo, o sea, no era yo sola, había personas también que habían madurado un poco antes y comencé a encontrar esa afinidad con ellas. Entonces fue una niñez que sí recuerdo jugar con mis hermanos, pelear con mis hermanos, pero no una niñez como del disfrute desde niña, sino como de prepararme para ser adulta muy pronto. qué hermoso. Wow. Y tanto proceso de, wow, porque es muy doloroso. Yo pasé también por la muerte de mi papá, ya tiene 12 años, y al principio pasaron varios años que no lo podía ni nombrar porque fue algo muy doloroso, pero el encontrarte, el descubrir esa fragilidad, me imagino que es lo que te ha llevado a trabajar en todo ese proceso de desarrollar esa habilidad de poder ayudar a otros. Exactamente. Y mira que me haces caer en cuenta en algo que he pensado y es que yo hoy agradezco que todo eso me pasara tan pequeña, ¿sí? Porque yo también, digamos que a los 15 perdí también a un hermano que estuvo desaparecido. Cuando lo encontramos lo habían enterrado en otra ciudad sin documentación, entonces nos tocó muy duro porque nos tocó desenterrarlo para poder traerlo después de buscarlo desesperadamente. Y yo, claro, en ese momento la pregunta no es por qué a mí, o sea, por qué a nosotros esto tan duro y por qué tan seguido, tantas cosas. Pero yo hoy agradezco tanto que haya sido a esa temprana edad porque posiblemente las herramientas que me hubiera tocado adquirir para mí, si me hubiera tocado una etapa más adulta, pues hubieran sido más difíciles. O sea, no, yo creo que no es un tema de superar, porque uno no termina superando esas cosas, sino más bien integrándolas en la vida, pero sí creo que me hubiera tocado más terapia que la que pude hacerme en ese momento con las pocas herramientas que tenía y poder encontrar a esas personas más temprano en mi vida para que me acompañaran también en esos procesos. Entonces, ahora que tú lo mencionas, creo que es una bendición, así suene raro, pero es una bendición que eso, si me iba a pasar, me pasara a esa edad temprana y no, por ejemplo, ahora, después de uno sentir que la vida es color de rosa y le pasen cosas como esas. Era como Entonces, un te instinto, ¿no? entiendo. Un instinto que venías trabajando, venías desarrollando. Wow. Sí, sí, y por eso para mí este tema de la antifragilidad es tan importante, porque finalmente todos tenemos ese impulso, como lo mencionan, un impulso antifrágil, y es esa capacidad de no solamente levantarnos, como lo hacemos con la resiliencia, sino de convertirnos en ese ser esencial que somos, en esa maravillosa posibilidad de ser que somos. Y yo creo que es gracias a esos, a cómo vivimos o asumimos esas situaciones. Exacto. Y voy a aprovechar de una vez este impulso. No sé cómo te llamo, si María, porque a mí me gusta decir temprana, pero María Ángela, no sé cómo quieres cómo te Pues a gusta. mí me gusta que me digan más, precisamente para simplificar, y porque esa es mi filosofía de la que encontré más fácil de enganchar y empaquetar con más. Así que María Ángela Soto, las iniciales es más, y si me dices más, estaré tranquila y feliz. Ok. Bueno, más, yo te quiero aprovechar de preguntarte algo. Muchas mujeres que escuchan este podcast están en un proceso de transición. Trabajan, sostienen familias, tienen sueños, pero sienten desconexión. Desde tu experiencia, ¿qué pasa cuando una mujer pierde sentido en lo que hace? Pues mira que a mí me pasó, yo creí que yo no tenía como el gen del emprendimiento o de ser empresaria, porque me preparé en la universidad para ser empleada.
y fui muy buena, fui tan buena que llegué a los cargos más importantes en las compañías donde estuve. Estuve más de 20 años dentro de las organizaciones, llegué a liderar equipos muy grandes de más de 1.000 personas en 14 países. Y todo eso era lo que me impulsaba y me ayudaba y yo decía, yo quiero más y quiero lograr y quiero impactar. Y llegó un momento en que todo se me volvió muy rutinario, muy fácil, ¿sí? Y era pues un área de operaciones logísticas o de supply chain, son áreas donde todos los días pasan cosas, donde siempre hay algo que solucionar, pero para mí comencé a perder ese entusiasmo, no por la empresa ni por lo que hacía, sino por el impacto que yo sentía que podía generar. Yo en esos momentos ya me había certificado como coach ontológico, que lo hice pensando en las herramientas para poder ser mejor líder. Nunca lo pensé en ejercerlo. Cuando me certifiqué me decían, es que se cumplir todo esto para que te digamos, tú eres coach y darte el título. Y decía, no, a mí no me interesa el título, me interesan las herramientas y que yo pueda integrar esas herramientas de coaching con mi equipo. Y bueno, gracias a Dios me certifiqué porque si no me lo hubieran certificado hoy no podría decir y usar el coaching como parte. Y las mentorías lo mismo, comenzaron a pasar de manera muy natural, pero yo siento que sí hubo un momento en que ya no tenía tanto sentido porque yo no había conectado todavía con algo más profundo en mí, era el para qué hacía lo que hacía. Y en esa pregunta del para qué lo hacía, habían muchas respuestas, pero no había una que fuera contundente y que uno sintiera o que yo sintiera desde el alma. Y yo creo que esa es una muy buena respuesta para las personas que están en tu audiencia y sobre todo estas mujeres, porque hay un momento en que uno sí siente que puede dar más, que ese potencial se está desbordando, pero que es más fácil callarlo, es más fácil ponerlo en silencio, no desde la forma bonita, sino del día a día tengo que resolver. Es más fácil, más cómodo, pero no es tan satisfactorio. Entonces llegó un momento en que yo dije, no, a mí me gusta esto, de ayudar a las personas a que se desarrollen. Y aquí lo he venido logrando porque dentro de las empresas me dieron la oportunidad y la autoridad para hacerlo. Y muchas personas de mi equipo lograban cosas gracias, digamos, como a ese acompañamiento. Pero también sabía que podía hacerlo más masivo, más abierto a otros tipos de personas, no solamente las que estuvieran dentro de una organización, y comencé a hacer esa transición, primero mental, porque ahí se me despertó de que sí podía, o sea, que sí me interesaba hacer mi propia empresa, mi propio emprendimiento, y comenzó ese bichito a picarme, y yo siento que es parte de eso, de escucharte, escuchar esas señales y no callarlas, no silenciarlas abruptamente, sino darle su espacio, pero también de una manera muy práctica, Maggie, porque yo me encuentro, y yo creo que en eso compartimos en lo que tú haces, a las personas que ya descubrí esto y pum, quieren como de la noche a la mañana cambiar todo y no, hay que hacerlo de manera práctica. Pues en mi caso yo vengo, como les decía, de una familia, no era adinerada, nunca nos faltó nada, pero yo no podía decir voy a renunciar al supercargo y al supersalario que tenía por seguir ese instinto, esa señal o ese bichito que me estaba picando. Tenía que hacerlo de manera práctica, de manera sostenible y poder decir, listo, si esto me gusta, ¿cómo me preparo? ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo voy abriéndome el camino? Sin dejar esto que también me gusta, porque tampoco lo estaba haciendo desde el sacrificio ni desde el drama, me gustaba, además me trataban muy, muy bien en las empresas y poder ir haciendo esa transición de una manera consciente. Entonces yo creo que ahí también falta no solamente conciencia, sino consistencia, constancia. El que si tú quieres de verdad hacer esa transición, ¿qué estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? Y yo ahí empecé a pagar el precio de certificarme en otras cosas, buscar mentores que me acompañaran, dedicar del tiempo que era libre, supuestamente, con el que yo me la pasaba descansando, porque mi oficio del día a día pues me cansaba mucho y viajaba mucho, entonces ya no quería hacer nada los fines de semana, pero poder decir sí o sí tengo que dedicarle este tiempo a investigar lo que quiero, a estudiarlo, a empezar a hablarle a las personas a ver si esto resuena, productos mínimo viables, todo lo que desde el mundo corporativo aprendí a nivel de procesos, aplicarlo a mi propio emprendimiento. Y ahí entró esto del Ikigai. Ahí fue donde yo entendí que el sentido de la vida, que es la traducción Iki es vida y Gai es sentido o razón de vivir,
era algo mucho más profundo. Era esa filosofía que hacía que me entusiasmara el contribuir a los demás. Y ahí descubrí que para mí era muy importante esto de sumarle al otro y sumarle desde darle todo el poder a la otra persona, que yo le podía dar mi experiencia, pero el que tiene el poder real y la que tiene el poder real de los que nos estén escuchando eres tú, nadie más tiene el poder por ti y nadie te puede obligar, te pueden empujar hasta darte ese golpecito para que avances, pero si tú decides no avanzar, no te van a poder mover. Y si decides avanzar, lo vas a hacer con toda la ayuda que te puedan dar. Entonces siento que ahí entró este componente del Ikigai, porque el Ikigai para los que no lo conocen es lo que yo amo hacer, más que soy buena en eso, que el mundo lo necesita, es decir, que le puedo contribuir a otros, puedo ayudar a que los otros transformen su vida por medio de lo que yo hago y que gano dinero. Y a mí me encantó eso, porque eran las cuatro cosas o nada. Para los japoneses no existe que yo gane dinero y siendo infeliz, o que yo haga lo que me hace feliz, pero sea pobre. O sea, eso no está dentro de su ADN, dentro de su filosofía. Y yo siento que para darte una respuesta muy concreta, cuando encontramos ese sentido de la vida, ya empezamos a movilizarnos hacia seguirlo sintiendo todos los días y que no sea algo puntual. Lo sentí y ya, lo dejé pasar. No, quiero sentirme así, no una vez al día, sino todos los días. Y esa es la verdadera labor que tenemos. Tú sabes que cuando yo ya escribí mi libro y luego de yo haber publicado mi libro y todo el proceso, yo descubro el Ikigai. Pero me ha llegado a la conclusión de tanta gente que ha evolucionado, que ha escrito libros, que los escriben con el alma. Porque cuando, no lo puedo decir de hoy en día, pero hay mucha gente que varía porque usan inteligencia artificial y esas cosas. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo mi libro lo escribí con el alma. Y había un mensaje que yo sentí que tenía que salir al mundo. Pero parte de ese mensaje hablaba de lo que era la razón de ser de la vida, del propósito, de cómo alcanzar un proyecto y cómo, bueno, ahí hablo del método FASEC, para hacértelo en resumen. Pero es esa razón de ser, solo que con una mirada de una estructura distinta en el Ikigai. Pero me sorprendió tanto porque fue como, wow, es que tú escuchas a tantas personas, a tantos autores y todos llegamos al mismo fin. Y es la razón de ser, el propósito de llegar, de levantarte cada mañana por algo. Y qué hermoso eso que acabas de decir. Más, Maggie, déjame decirte algo ahí. Y es que cuando lo hacemos así, como tú dices, desde el alma, accedemos a una frecuencia, a una energía, a una información tan elevada y lo mejor es saber que no soy yo la única que accedo a esa información. Entonces, Ikigai es una etiqueta, pero tú ya lo estabas sintiendo, ya lo estabas viviendo, lo estabas vibrando y lo sacaste con tu propia etiqueta. Y yo creo que es ahí también donde nos juega una mala pasada a veces el ego, porque creemos, es que esta idea es mía. Hay ideas propias, realmente todo hace parte, pero sí se necesita, y ojo con eso, sí se necesita que sea exacto, desde el alma y desde el ser, porque se hace una conexión diferente con esa información o ese estado de conciencia que alguien que lo hace solo por figurar o solo por hacerlo para su bien y no le importa realmente contribuir. Entonces me encanta escucharte porque esas son las vibraciones. Yo creo que eso es lo que hace que estemos las dos aquí juntas porque de alguna forma sentimos esa afinidad sin necesidad de tantas palabras, porque también ahí juega es como eso, esta energía de lo que empezamos a expresar. hermoso, así es. Mira, tú hablas de liderazgo antifrágil. Yo sé que ya nos lanzaste un poquito de lo del Ikigai, pero explícanos esto sencillo. ¿Qué significa ser antifrágil cuando todo parece romperse? Mira que la antifragilidad es también como de esas etiquetas que tú sabes que existen, pero no sabías cómo se llamaba. Y cuando yo empecé a escuchar que la antifragilidad es nuestra capacidad humana de nutrirnos del caos, es que en una frase sencilla es eso, es nuestra capacidad humana donde en vez de que el caos o la adversidad nos derrumbe, nos nutrimos y somos una mejor versión gracias a ellas. Y eso es una habilidad que todos los seres humanos traemos, tenemos,
y es como el siguiente nivel después de la resiliencia, ¿sí? Nosotros venimos ya desde muchos años integrando ese concepto de resiliencia, que es súper lindo. El tema es que la resiliencia para el mundo de hoy ya se quedó corta, digamos que ya llegó a su techo, y nace este concepto de antifragilidad para darle ese siguiente nivel, donde la resiliencia es nuestra capacidad de que nos pasa algo y nos recuperamos, ¿sí? Y es como el resorte, tú jalas el resorte y vuelve al estado donde estaba. Eso es la resiliencia, vuelves a ese estado. La antifragilidad convierte ese resorte en una pulsera, en un decorado. O sea, la antifragilidad es convertir esto que nos pasó y no volver al mismo estado, sino hacerlo de una manera más maravillosa como lo que somos. Y por eso cuando hablamos de antifragilidad hacemos analogías como la flor de loto. La flor de loto es una flor divina, maravillosa en sus colores, aromas, propiedades. Se generan de ahí muchísimos productos para la belleza, aromáticos, y se nutre del barro. Está en un entorno totalmente adverso donde no crece nada más, solo crece la flor de loto en ese entorno. Y yo siento que es tan importante para el mundo de hoy y para las mujeres a las cuales le estamos hablando, que es la mayoría de tu comunidad, y para las emprendedoras y para las mujeres que quieren de verdad vivir su Ikigai, porque cuando nosotros reconocemos que tenemos esa capacidad de, a pesar de todo lo que nos pasa, florecer, dar nuestra belleza, nuestra sabiduría, y que en vez de ser un obstáculo el estar ahí, estarme quejando porque a mí me pasó esto, porque tengo el jefe que tengo, la familia que tengo, los papás que tengo, la pareja, en vez de estar en la queja, saber que estoy ahí porque me estoy nutriendo de algo más grande y que lo debo es aprovechar para convertirme en eso que realmente soy, que es ese ser maravilloso que cada uno de nosotros llevamos dentro. Es para mí la antifragilidad, y cuando lo llevo al liderazgo es eso, cómo adquirir esa mentalidad donde salgámonos de la queja, salgámonos del por qué a mí y volvámonos en para qué estoy viviendo esto, cómo lo aprovecho. Siempre nos han hablado de en las crisis, veamos las oportunidades, y la realidad es que sí, las cosas que no se han podido hacer en los momentos, digamos, como llanos o lineales de la vida, cuando hay una crisis, ahí sí lo podemos hacer, ahí sí lo pudimos lograr. ¿Por qué? Porque hemos sacado esa mentalidad antifrágil o ese impulso antifrágil de nosotros. Entonces, Bueno, así, en resumidos, es eso, nuestra capacidad de nutrirnos ante la adversidad. qué hermoso. Hay algo que te quería preguntar. Hablaste del Ikigai, ¿verdad? Que suena muy bonito en redes, pero en la vida real es trabajo, es presión, es responsabilidades. Sé que ya lo estás combinando con el antifrágil y ya asomaste un poquito, pero ¿cómo se vive el Ikigai en las prácticas diarias? Me encanta esa pregunta porque sí, yo estoy como alfabetizando este tema de no romantizar el tema del propósito del alma o lo que es el Ikigai, sino llevarlo a la acción. Y esto yo hoy lo llamo hábitos felices, es cómo hago que los hábitos míos estén alineándose con el Ikigai en el día a día. Por ejemplo, yo descubrí que mi Ikigai es sumar, sumar para crear felicidad, que para mí felicidad cubre como todo el anhelo y la razón por la que estamos como humanos aquí, para experimentar la felicidad. Y yo tengo la capacidad de sumar muchas cosas de las que he aprendido, tanto en mi vida como en lo que me he instruido, para que el otro lo pueda ver. Cuando llegué a ese Ikigai, yo sentí una paz, de Maggie, que te digo, creo que fue ese estado así del alma gigante, el pináculo, a los que están viendo Bridgestone, es llegar al pináculo que se puso de moda, es encontrar esa conexión. El tema es que eso es como el globo, ¿cierto? Se infla y comienza a desinflarse porque si no hay nada que lo sostenga, es eso, una filosofía. El Ikigai requiere que tú todos los días adquieras hábitos que se alineen con eso. Y es ahí donde entra la parte práctica y la acción. Pero es que me encanta tu filosofía porque esto es un tema de transformación, o sea, es transformarnos desde la acción, cada día haciendo cosas que apunten a eso. Y lo primero que hay que hacer es depurar lo que no está alineado, los hábitos que no me están colaborando. ¿Sí? Si yo quiero vivir, en este caso, con un sentido de sumarle a los demás para que puedan crear su felicidad, pues no me sirve el que yo esté
no sé, en el drama, o viendo cosas dramáticas, o escuchando cosas dramáticas, o juntándome con personas dramáticas que solo están en el drama, eso no me está aportando. Entonces tengo que depurar y saber que eso no es parte de lo que yo quiero construir para mi vida. Y ahí entra una revisión muy importante de muchos factores: las relaciones, el dinero, la relación con el dinero, la relación de pareja, la relación con mis placeres, la relación con lo que es el tiempo, o sea, con todo esto integral que somos, y entender eso, que somos un mundo muy complejo, que no es una sola cosa la que hay que revisar, sino que esa te está destapando a veces como la olla a presión de otras que están ahí ocultas, el que te puedas mirar sinceramente y decir, listo, si yo lo aprendí, tengo N cosas para justificar por qué aprendí esto o por qué tengo la herida de no sé qué, pero no me puedo quedar viéndola, tengo que hacerme cargo. Empezar a hacerte cargo requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere incomodidad, requiere que tú en esos momentos donde yo como era de lindo pensar en mi Ikigai, en qué momento me metí en esto, pues sí, requiere, pero si lo haces pensando siempre en que estás alineando eso más grande que tú ni siquiera sabías que existía, eso te comienza a dar la fuerza precisamente para avanzar. Pero requiere eso, constancia, acciones concretas, compromisos reales, requiere que dejes de hacer algo que te gustaba y te daba placer por sentarte a hacer algo que de pronto no te da tanto en el momento presente, pero está preparándote para el futuro. Y requiere mucho eso, visión de futuro. ¿En quién me estoy convirtiendo o a dónde estoy entrando? Porque realmente cuando yo hablo del futuro no hablo en convertirme en alguien que no soy. Es más bien volver a recordar quién soy. Y que esa que soy se perdió en un momento en el camino, donde se metió en un poco de caminos que sí eran, porque si no, no estarías aquí, pero que de alguna forma estás volviendo a encarrilar con un camino más, no más fácil, pero sí un camino que te está acercando mucho más a esa esencia del ser maravilloso que eres. Qué hermoso. Y me encanta eso que acabas de decir, el recordar quién soy, porque esa es la esencia de todo. Muchas veces pensamos en títulos, pensamos en procesos, pero tu esencia, a veces emigramos y por lo menos en mi caso a mí me tocó emigrar, wow, casi que a la ligera, un país que ya lamentablemente estaba en una situación que no se podía sostener como en el momento en que lo que emigré. ¿Sabes qué fue doloroso? Que empecé a trabajar de todo. Al emigrar tan rápido, yo empecé a hacer de todo, más. Te estoy hablando desde dishwasher, de trabajar en construcción, de ir a un daycare, o sea, de todo el proceso. Pero ¿sabes qué? Era como todo lo que te encontrabas alrededor y te decían, este es el camino y este es el camino. Pero en el momento que encontré mi esencia, pero es que esta no soy yo. Y no es que sea denigrante ninguno de los trabajos que acabo de nombrar, ¿no? Sino es que era el sentirte y el descubrirte y saber quién eres. Y ahí no importaba ningún título, sino tu esencia de cuánto puedes desde ti dar y ayudar a otros y servir. Y cómo te abres a ver una visión diferente cuando decides, wow, hacerte cargo desde mí. Sé que te estoy Total, dando una reflexión muy profunda, pero es que me hiciste, me total. hacer. Y es algo que muchas veces no es que yo soy doctor, yo soy médico, yo soy abogado. No, no es el yo soy, es quién eres en tu esencia. Me Uh-huh. encanta eso que acabas de decir. Gracias por ese mensaje tan, tan maravilloso. Me encanta. Gracias a ti también, Temagui, porque ese es el verdadero valor. Cuando vemos el camino y podemos hacernos esas preguntas. Yo creo que todos nos las hacemos, pero pocos están dispuestos a escuchar la respuesta y ser coherentes con la respuesta. Exacto. Tú acabas de dar muchas claves ahorita, pero para estructurárselo a ello, ¿cómo equilibras ese propósito con la disciplina del hacerme cargo? Porque eso yo sé que duele, pero para el que lo escuche, entiendan el proceso de transformación. Pues mira que a mí, yo te decía, no tenía muy claro o realmente no sentía que pudiera ser una empresaria y inicialmente una emprendedora y luego una empresaria. Y me costó mucho el entender que las dinámicas y la mentalidad son diferentes. Entonces, esto en la práctica es un tema de mentalidad y que comiences a ver lo que a ti te está impactando más, dónde está tu mayor
dolor o tu mayor obstáculo. Y yo empecé a ver que uno de esos, yo venía del tema procesos, súper, además mi primera carrera es ingeniera en sistemas, entonces para mí el tema de algoritmos y organización era algo muy fácil, pero porque también sabía que tenía un horario que cumplir y unas tareas y unos resultados que cumplir. Cuando ya me voy al mundo emprendimiento, ahí la pregunta era, ¿y qué? ¿Cada día qué tengo que hacer? O sea, ¿esto qué? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo hago yo para tener resultados en un mundo que no conozco? Entonces ahí es muy importante eso, que tu mentalidad es diferente. ¿Sí? No puedes, y si lo estamos haciendo la transición de empleados a emprendedores, hay que hacer una transición mental también. Y hacer una transición de mentalidad son hábitos, son revisar, son que en tu agenda esté entonces el tiempo que le vas a dedicar a qué y que eso sea muy concreto. En mi caso ese era el mayor reto o desafío, concretar en cosas, digamos, que yo ya en el otro mundo corporativo las tenía automatizadas. Como nos pasamos a otro mundo donde ese no es automático, porque yo no tenía mi mentalidad en emprendimiento, entonces cómo me esforzaba para adquirir hábitos de emprendedora, como el tema de la agenda, como el tema de los clientes, como el tema de, bueno, sí, muy lindas tus ideas, pero eso cómo se materializan, dónde los vas a vender, qué es lo que realmente estás haciendo, poder responder a esas preguntas cuando nos apasionan tantas cosas, porque además en mi caso me apasionan muchos, multipropósito, me encanta esto, eso también, todo el tiempo quiero estar aprendiendo, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo canalizar tu energía para que realmente tengas el foco y a la vez no perder ese entusiasmo de tus ideas? Entonces, yo siento que ahí entra mucho esta capacidad de organizarnos, esta capacidad de tener también paciencia, de buscar ayuda. Para mí, y te lo digo, Temaki, tú que acompañas como mentora, lo más valioso es encontrar a alguien que desde el corazón te quiere ayudar, ¿sí? Y que tú digas, oye, me está ahorrando cosas que yo no sé que me está ahorrando, porque es que ahí está nuestra ceguera. Yo no sé, porque es que yo no lo he recorrido, entonces no puedo ver realmente ni siquiera todo el camino que le estás ahorrando a esa persona con la que tú te sientas. La persona no lo sabe porque ella no lo ha vivido, pero el que está al frente sí. Y cuando ya vas empezando a dar esos pasos y comienzas a ver esa coherencia, ese un paso luego al otro, ahí te vas dando cuenta que vas encarrilado. Pero eso requiere confianza también y una confianza que puede sonar hasta fe, porque es algo invisible, es algo que tú sientes pero todavía no la puedes ver realmente en qué estás confiando. Y en la parte práctica es hábitos, obligarte a hacer cosas que no hacías antes, ir a esos lugares donde no ibas, hablar con esas personas que a veces no es tan cómodo hablar o buscar a esas personas que ya mucho tiempo no hablabas con ellas. Empezar a abrirte también a ese mundo, tener tus propios hábitos de paciencia, el mindfulness, todas las técnicas que te funcionen, la caminata, lo que es actividad física o ejercicio para los que se sienten, tener también esa forma de drenar eso que nos pasa, el entender que esto me está irritando, el entender que esto me está estresando y es momento de parar, requiere mucho autoconocimiento, muchísimo autoconocimiento, que no para, porque realmente si el 95% de nuestro ser está en el inconsciente, pues no paramos porque el inconsciente va saliendo reactivamente. Y ahí es donde uno se hace preguntas, ¿yo por qué reaccioné de esta manera? ¿Quién es esa que reaccionó así? Si yo en mi consciente nunca hubiera dado esa respuesta. Eso no va a parar nunca de conocernos, pero el poder irnos viendo de esa manera y sobre todo que te ubiques en esa mentalidad de que ya no eres la persona que estás dejando atrás y poder tener esa paradoja del tiempo de poder estar habitando esa nueva mujer, pero sin olvidar que estás viviendo esta realidad actual, que también hace parte, pero que además tienes que irla soltando mientras estás agarrando de la cuerda a la cual te estás dirigiendo. Esa es una paradoja maravillosa, hermosa, pero que no es fácil de ver, porque o te quedas mucho tiempo en esto de estar aquí en la realidad que estás viendo y pensando en que es una ilusión la que estás soñando,
o te quedas soñando y no haces nada en la realidad actual. Entonces el poderte ir moviendo paso a paso requiere muchísima, muchísima disciplina. La disciplina, ¿cómo se ve? En tus hábitos. ¿Cuántos minutos te estás dedicando reales? ¿Cuál es el efecto de eso? Ir ajustando, ir conociéndote, seguir ajustando, y es de todos los días. No puede ser algo de que, ay, cuando me ilusioné o escuché el podcast de Temag y me volví a inflar, entonces ya voy otra vez a arrancar. No, eso de hacerse todo el tiempo, y tiene mucho que ver con esto que tú das, Temag. El que en vez de escucharte o sentarte a ver una serie que puede ser muy divertida y puede ser entretenida, obviamente, porque para eso existen, te sientas a estudiar, te sientas a escuchar un podcast como el de Temagi, te sientas a tomar nota, te sientas a comprometerte. Y para mí eso siempre es la acción. ¿Cuál es tu compromiso? Yo lo llamo acción. ¿Qué es lo que vas a decir y accionar inmediatamente? Porque, ¿qué me encuentro yo? Y yo siento que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Temagi, en esto. Cuando les decimos a las personas, me dicen, sí, yo ya me decidí y voy a bajar de peso. Sí, yo ya me decidí y voy a emprender. Y te encuentras con una persona al mes y dices, sí, yo ya me decidí. ¿Y dónde está la acción? O sea, llevas decidida, súper lindo que te decidas, es un paso importante, pero entre la decisión y la acción está la voluntad. Y si no lo unes, no va a pasar. Decide y acciona. ¿Cuál es la primera acción? La más fácil, para que no te genere cortocircuito en el cerebro. ¿Cuál es la más fácil que puedes hacer para acercarte a eso? Y ahí vas haciéndolo hasta que ya te exiges más, te exiges más. Y siento que nosotras que hemos pasado esa transición, y muy valioso lo que nos compartías ahora, donde sabemos lo que es no estar viviendo con nuestro potencial, sabemos el dolor que eso produce, la frustración, la rabia y el miedo. Cuando estamos al otro lado, sabemos que esa persona también lo puede hacer y que no importa en dónde esté en este momento, también lo puede hacer. También puede dar esos pasos que requieren un esfuerzo, obviamente, requieren mucha acción, pero también requieren eso, unas manos de alguien que le diga, oiga, yo lo veo, yo lo que veo en usted no es lo que usted está viendo, lo estoy viendo más grande, más maravilloso, lo veo como brilla, entonces quiero que usted también se lo vea, que llegará un momento en que te miras al espejo y vas a ver lo mismo que yo te estoy viendo. Eso es muy valioso, no tiene precio, como dice el comercial. Pero es empezar cambiando ese chip. Por lo menos en mi caso, 20 años trabajando con una transnacional. Imagínate. Wow. Desarrollando a líderes para que aprendieran a manejar el negocio, todo el proceso, desde cómo planificarse, cómo organizarse, cómo estructurarse, cómo avanzar. Pero ese chip, cuando tú te independizas, es duro, es muy duro, porque tú te acostumbras a tener un horario, a comprometerte con el jefe, con la compañía, pero cuando tú te vas a agendar y estás libre, te comprometes con la hermana, con la mamá, con todo el mundo, y cuando tú vas a ver tu agenda de tu proyecto, de tu sueño, dices, wow, ¿dónde está mi tiempo para trabajar con el negocio si dije que quería tiempo libre para eso? O sea, ahí está parte de la antifragilidad y de trabajar el propósito de que hay, de cómo tú vas a moldearte para organizarte, estructurarte y abrir tu agenda y decir cuál es mi prioridad con mi proyecto, con mi negocio, con mi sueño. Y nada más con mirar tu agenda tú ves cuál planificación tienes. Y ahí te vas a dar cuenta de cuánto estás avanzando o como empleada o como dueña de negocio. Y es lo que tú dices es muy clave, tener ese hábito, ese día a día, ese día tras día es lo que les va a llevar. A que, aunque sea de a minutos, de a granitos de arena, es lo que va a sumar para que ese proyecto se cumpla. Pero si le sigues siendo fiel a la mentalidad de empleado, va a ser muy difícil ese cambio de chip. Así es, totalmente. Vamos a hacer algo. Pasaste de propósito a movimiento, ¿verdad? Pasamos de ese propósito a esa acción, a tener hábitos. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere impactar, escribir, hablar, pero siente que no es suficiente? Ya le dijiste mucho antes, pero... Ese tema del no ser suficiente, pues va muy ligado pues a muchas cosas que nos han pasado. Y yo siempre digo, es importante revisar, y mi esposo hace biodescodificación y constelaciones, y a mí me encanta cuando se hacen y se cortan esos lazos hacia atrás,
pero también les digo, hazte cargo de que tú eres el ancestro de las siguientes generaciones. Que si tú lo cortas ahora, lo estás cortando no solo para ti. Y entonces encuentra cómo te comprometes contigo en ese trascender, en esa siguiente generación. Tengas o no tengas hijos, en pensar en que esto que de lo que tú te estás haciendo cargo, le estás dando el permiso también a ellos de que se hagan cargo. Y yo creo que el tema de no sentirnos suficientes va muy por ahí, de muchas cosas que cargamos que no son nuestras. Entonces, estar en paz con eso y decir, oiga, yo acepto que siento que no soy suficiente y estoy en paz con sentir eso. Ahora, me quiero quedar ahí, quiero quedarme en esa sensación y en ese sentirme que no soy suficiente. El solo hecho que te hagas conciencia y que lo veas, te está dando un poder gigante que miles de mujeres no están haciendo, que ni siquiera se han hecho la pregunta o han caído en cuenta de que están en ese drama de no ser suficiente. Cuando ya la persona dice, oiga, yo me doy cuenta que yo tengo el síndrome del impostor, el síndrome de la autosuficiencia, el de la exigencia, el de perfeccionismo, hay que aplaudirnos primero porque el que te des cuenta de eso ya es un avance gigante. Ahora, con eso no nos podemos quedar. El siguiente paso es, bueno, ¿y cómo me hago cargo de, yo no me voy a sentir suficiente de la noche a la mañana porque eso ya lo tengo como un patrón, tengo que entrar a buscar ayuda para quitarme ese patrón, pero sí puedo hacerme cargo con mis acciones siguientes. Acepto que eso es un ruido que tengo ahí, pero si quiero salirme de allí, ¿cuál va a ser el paso para sentirme cada vez más suficiente? No pretender que yo creo, Maggie, que esto es una de las cosas que nos pasan cuando estamos en esto, que cuando nos damos cuenta pretendemos hacer el cambio radical y que al otro día ya soy esa mujer, no, me toca hacerle y voy a tener esos pasos para adelante y luego pasos para atrás, estar en paz, que eso es parte del proceso, ¿sí? Que es parte de tu proceso el que hay momentos en que sientas que estás retrocediendo. Una de las cosas que también me encuentro mucho es con el tema de, es que como todo el mundo me ha conocido la otra, la que estoy dejando, entonces, ¿cómo les demuestro que ya no soy esa? Y ese es el principal error, no hay que demostrarle nada a nadie. Tú primero te haces cargo, te vas dando cuenta y cuando menos piensas, todos los demás ya vieron tu cambio y te lo empiezan a reconocer. A mí me pasó muchas veces en este camino que las personas, claro, las que me conocieron cuando era esa niña retraída, me veían cómo hace para hablar en público, en escenarios de conferencia internacional a miles de personas, cuando en el colegio medio hablaba. Pues yo siempre fui líder, lo que pasa es que no era esa líder de salir ante las cámaras, ni de salir a hablarle a todo el mundo, sino que era la líder de ayudar a que uno a uno fuéramos uniéndonos, porque reconozco que todo el tiempo tuve liderazgo. Y esto de hablar en público empezó a darme a mí la autoridad de decir lo que pensaba a más personas y a sentir que no era un tema, que no lo hacía por mí, lo hacía porque lo que yo tenía para decir era valioso, qué personas de las que estaban ahí podían escucharlo y movilizarse gracias a eso. Y cuando ya no me puse yo digamos, como en el centro como protagonista, sino que puse el mensaje y lo que quería transmitir para impactar a la otra persona, ya ahí el miedo no desapareció. Yo todavía cuando voy a subirme y veo que hay 500 personas ahí, todavía siento ese miedo, pero ya no es un miedo que me paraliza, sino un miedo que me moviliza. Entonces yo realmente le digo a estas personas que eso no va a pasar de que no te sientas suficiente de la noche a la mañana, eso no va a pasar tan rápido, pero con tus acciones te vas a ir dando cuenta que sí. Y si revisas en tu historia de vida, vas a darte cuenta que por lo menos una vez en la vida has sido suficiente en algo. Si eres mamá, fuiste suficiente para tener un parto. Eso no lo hace cualquiera. Si eres profesional, fuiste suficiente para tener ese grado de profesional. Entonces, cuando buscamos evidencia en nuestra historia de que sí hemos sido suficientes y sea en una sola cosa, de ahí nos empezamos a aferrar para los siguientes pasos. Y cuando das ese paso, diga, si fui suficiente para este paso, ¿por qué no voy a ser suficiente para el siguiente? Y ahí empieza esa rueda a moverse y luego con una velocidad de la luz que ya no te para nadie, que vuelve ese rayo que ya no te para nadie. Y ese sería, digamos, como analógicamente, empieza a dar
esa rueda y a celebrar que lo hiciste. Porque nos pasa mucho, Temagui, que cuando decimos no soy suficiente es porque no hemos celebrado en que sí hemos sido suficientes en nuestra vida. Y tienes muchos ejemplos de que sí has sido suficiente. El tema es el estándar. ¿Para quién o para qué? ¿Dónde ha estado ese nivel para que digas que no eres suficiente? Y O muchas sea, veces, perdón que te interrumpa, no, dale. muchas veces ese no soy suficiente es porque no lo decimos y decidimos serle fiel a no ser suficiente. Cuando hemos hecho tantas cosas, ¿hasta cuándo le vas a seguir siendo fiel a esa palabra? Exacto, exacto. O le hemos dado el poder a otros de que nos digan que es ser suficientes. O hemos definido un estándar con base a otros, porque realmente el estándar, desde el ser no existe un estándar de ser suficiente. Si nos vamos a lo más profundo, nuestro ser, lo que es suficiente para el ser es estar vivos, poder respirar, estar aquí, decir, oiga, gracias, estoy conectada con Temaki, qué maravilla, qué belleza el que tú estés en un lugar diferente y yo esté aquí en Cali, Colombia, y podamos estar conectadas. Eso es suficiente. Hermoso. Yo siento que es eso, muy de quitarnos esas barreras, pero no quedarnos tanto ahí quitándonos esas barreras, porque podemos estar toda la vida quitándolas y no vamos a avanzar. Es ir avanzando mientras depuramos. Eso tiene que ir así en paralelito para poder que tenga el efecto que es lo que realmente queremos. Es lo que realmente queremos. Más, ¿por dónde? Bueno, primero háblame de todos esos proyectos que tú tienes, cómo te localiza la audiencia, qué quiere aprender más de ti, de todo este proceso de antifragilidad, del Ikigai, bueno, tienes mucho mejor que tú, que más que tú que lo hables y por dónde les puedes invitar, que tienes proyectos ahorita actual para ayudar. Pues mira que sí, yo tengo muchos proyectos, es parte también ha sido mi reto de que todos finalmente estén en la misma sombrilla. La sombrilla mía, en este caso, es la empresa que tengo con mi esposo, que se llama Prana Más. Prana es la energía vital y ahí tenemos todos, nuestra página es esa, pranamas.com. Ahí encuentran los diferentes escenarios. Me encanta escribir, Temagi, y a mí me encanta por medio de los libros llevar todo un contexto. O sea, no es solamente leerse el libro, sino llevarlo a la práctica. Entonces tengo mentorías que tienen que ver con las temáticas de los libros. Tengo mentorías en temas de liderazgo, en temas de Ikigai. Tengo un club del Ikigai que estás súper invitada, donde nos reunimos una vez al mes y ahí comenzamos a conversar precisamente del hacer del Ikigai, de cómo puedo vivir de mi Ikigai y pasar de la filosofía a vivir de él. Y ese club, digamos que también es parte de todo un ecosistema donde nos preparamos para seguir llevando a otras personas esos talentos que tenemos. Tengo mentorías individuales precisamente para que las personas se comprometan, porque nos falta eso, nos falta un instructor como cuando van al gimnasio. Yo no soy muy de gimnasio, pero lo que hace el instructor es decirte, haga esta rutina hoy y pararse a ver si la estás haciendo bien y ayudarte. Entonces siento que todos necesitamos eso y acompaño a las personas también para que, dependiendo de lo que estén, si soy yo la persona para acompañarlo, lo hago. Y también genero muchos cursos digitales. Si buscan María Ángela Soto en Hotmart, por ejemplo, donde más tengo cursos que están muy ligados a esto. Tengo los cursos de Ikigai, los de mentalidad en acción, con todo este tema de antifragilidad, liderazgo antifrágil. Y bueno, todos esos espacios, digamos que en las redes sociales lo comento. La red social mía es Felicidad con Más, que está en todas, estoy igual, en LinkedIn, en YouTube, tengo el canal que se llama Felicidad con Más, en Instagram, en TikTok, en todas las redes es la misma, Felicidad con Más. Y ahí cualquiera de esos mensajes, si alguno te resuena y quieres contactarme, yo respondo directamente los mensajes. No tengo a las personas que me acompañan más para el tema visual, pero me gusta, hasta ahora todavía lo puedo hacer de que respondo directamente los mensajes. Y si soy la persona con la que sientas que puedes contactar para hablar y para profundizar más, ahí estaré. Me encanta mucho esto de la colaboración y la comunidad. Por eso me parece tan lindo estar con Temagi aquí, porque hay cosas en las que Temagi es mucho mejor que yo. Entonces, cuando se acercan diciéndome, lo que necesito es esto, yo le digo, Temagi, esa es la persona para ti, búscala,
O no, yo lo que estoy buscando es un tema mucho de productividad, y yo acompaño con hábitos felices, pero no me dedico a solamente el tema de productividad. Entonces también tal persona te ayuda con eso. Entonces me gusta mucho esto de generar colaboraciones, comunidad, porque es para eso que estamos, para crecer todos. Esto no se trata de que alguien sepa más que la otra persona, sino que a veces es con quien sintonizo, con quien resueno. Y a mí hay personas que me dicen, no, pues que yo quiero que seas vos porque sí, pero busca ver si de estas que están aquí alguna resuena contigo, que te puede de pronto ayudar un poco más. Porque es un tema de afinidad, es un tema de encontrar esa confianza en la otra persona que te puede ayudar y te puede acompañar. Entonces, si alguno siente que, porque hay gente que me dice, no, no es que usted, lo que tú me decías ahorita, es que usted me exige mucho, entonces yo no quiero ser así, ok, entonces yo no soy tu persona. Y no es que yo sea mala, no es personal, es que no soy tu persona. O hay otros que dicen, no, yo necesito a alguien que, mejor dicho, que me hable fuerte, que hasta me diga palabrotas. Esa no soy yo. Esa no soy yo porque yo no, a mí no me gusta decir groserías ni que me las digan. Ese no es mi estilo. Entonces, está bien, no es que yo no sea la correcta en lo que hago, sino que no soy la correcta para. Entonces, sí te diría al que nos está viendo, si le interesa algo de lo que yo hago, me contacte, que con mucho gusto ahí estaré, pero también que siempre busque eso, con qué va con tu estilo, o que no va con tu estilo, pero que necesitas ese estilo para salir precisamente donde estás, que a mí me ha pasado mucho eso, Temagi, de buscar personas que yo sé que no son mi estilo, pero es lo que necesito por lo menos por un tiempo determinado para poder pasar a ese siguiente nivel. Es de que hay que ser muy conscientes y escucharse uno mucho para llegar ahí. Entonces, nada, tengo muchos proyectos por ahí, los libros los encuentran en Amazon, en Busca Libre, también con mi nombre como autora, ahí van a ver los libros que he escrito, todos en la misma temática, pero con diferentes profundidades. Entonces, también bienvenidos. Saqué unas cartas que te tengo que hacértelas llegar allá a tu país. Y te mandé las cartas de Ikigai, de como un juego, de cómo jugar con el Ikigai. Por acá creo que las tengo a la mano, sí. Las voy a mostrar, mira. Estas las uso, le hago publicidad, las muevo. Mira, estas cartas son divinas, y bueno, fue también un sueño, porque yo dije, necesito que este mensaje sea fácil de llegar. Yo me sueño que en los colegios a los niños les enseñen el tema del Ikigai desde pequeños. Si a mí me hubieran dicho que yo podía estudiar lo que amaba y vivir de eso, me hubiera ahorrado parte del camino. Entonces estas cartas están diseñadas para eso, y todas traen un QR atrás para poder acceder, y voy actualizando parte de la información, la voy ampliando allí. Bueno, tenemos que cuadrar para hacértelas llegar allá. El acceso a las cartas lo pueden adquirir ¿cómo? ¿Por Amazon también? No, en Amazon las tengo en Busca Libre. Las tengo en Busca Libre, y en mi página de pranamas.com, ahí hay un link para las cartas también que los lleva a encontrarlas, o me escriben ahí está mi WhatsApp en la página pranamas.com, y yo las hago llegar si están aquí en Colombia, y si están por fuera les digo por dónde las pueden adquirir. Ok, si quieres me dejas el enlace de Busca Libre y al final le colocamos el enlace, ¿te parece? Súper, claro que sí. Para que las quiera adquirir. Ahí está. Bueno, Prana, ahora voy a hacerte una ronda de preguntas rápidas para ir cerrando, porque ya me extendí, pero es que estaba muy rica toda esta conversación, la he disfrutado muchísimo, mil gracias. Gracias. Así que, bueno, ya sabe cómo contactar a María Ángela Soto, como yo le digo más. Pero ahora vamos a entrar en esta ronda de arranque de respuestas rápidas. Pero eso sí, lo primero que venga a la mente, sin filtros. ¿Lista? De una. Ok. Ikigai en una frase. Sentido de la vida. La felicidad no es. La felicidad no es drama. El hábito que nunca negocias. Ay, el descanso, el dormir. El miedo que superaste. A la muerte. Una verdad incómoda sobre el propósito. Que hay muchos propósitos, no hay solo uno. Disciplina o motivación. Disciplina. Silencio o ruido. Silencio. Un libro que marcó tu vida. Eso está difícil porque hay tantos. La novena revelación,
y conversaciones con Dios. ¿Qué le dirías a la María Ángela de hace 10 años? Ay, que siga sonriendo y que confíe, suelte ya. Qué hermoso. Completa la frase, sumar es Amar. amar. Qué hermoso. Ay, gracias. Me encanta, de verdad que bellísimo. Toda esta entrevista la disfruté muchísimo. Y gracias por responder sin filtros. Y bueno, y gente, mis irrefrenables, no sé si tienes una frase de cierre más. Pues mi frase es gracias, realmente conectar con esta gratitud y esta maravilla de estar contigo y con tu audiencia, te Maggie, me llena el corazón, esta oportunidad sí, de ser y expresarme. Gracias totales, gracias a cada instante de los que nos dedican sus oídos y su alma a escucharnos, que conectar con sus sentidos me hace a mí muy feliz y de verdad que ojalá algo de esta conversación, que para mí el mejor indicador es cuando uno el tiempo se le va volando y se me fue volando, así que este indicador de que el tiempo pasó en un instante lo puedas vivir tú que nos estás escuchando y que cuando estamos vibrando desde nuestro Ikigai pasan cosas como esta, el tiempo pasa volando. Hermoso, gracias más. Hoy entendimos algo poderoso. El propósito no se encuentra, se construye. La felicidad no se espera, se diseña. Y la antifragilidad no es dureza, es crecimiento consciente. Gracias por sumar a esta conversación. Y a ti que nos escucha, Irrefrenable, si este episodio te movió, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras, porque cuando una mujer se expande, otra también lo hace. Y esto fue Arranca y Proyéctate. Gracias. No vinimos a sobrevivir, vinimos a crear, vinimos a accionar. Así que gracias por estar. Únanse, sigan a más y les dejo el enlace. Bye bye, feliz bendecido día.